En un galpón, los extremos superiores de dos columnas verticales que están a una distancia de 3.4 metros se unen por una viga. La altura de una columna es de 5.8 metros y de la otra es de 3.9. Entonces, con esta información nos pide que encontremos la longitud de la viga. Grafiquemos nuestro problema. Nos dice que entre dos columnas hay una distancia de 3.4 metros. Entonces, aquí va a estar la columna 1 y aquí va a estar la columna 2. Y entre ellas hay una distancia de 3.4 metros. Adicional nos dice que en esta distancia hay una viga. Y que en esta viga se unen las dos columnas. Vamos a tener la columna que teníamos aquí y la columna que teníamos acá. ¿Cuánto mide cada una? Nos dice que una columna mide 5.8 y nos dice que otra mide 3.9. Con esta información tenemos que encontrar esta altura. Entonces vemos que se nos generan tres triángulos. Este triángulo, el triángulo general, este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Este problema lo vamos a resolver con ley de cosenos. Vamos a encontrar el valor de este ángulo, el cual lo vamos a llamar alfa. Una vez ya tengamos el valor de este ángulo, ya podemos trabajar con ley de senos para encontrar pues el valor de la altura. Entonces, ¿cómo encontraríamos este ángulo? Recordemos la fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 que multiplica a por b que multiplica a el coseno de c. En este caso, este vendría siendo c. Este vendría siendo el ángulo C, que lo tenemos representado como alfa. Llamemos a este lado A. Este vendría siendo el lado A mayúscula. Y este vendría siendo el lado B. Y este vendría siendo el ángulo B mayúscula. Entonces, C al cuadrado, 3.9 al cuadrado, es igual a al cuadrado, 5.8 al cuadrado, más B al cuadrado, 3.4 al cuadrado menos 2 que multiplica a que multiplica a b. Todo esto que multiplica al coseno de c. Como era que representábamos c, lo representábamos como alfa. Entonces, esto de aquí está sumando, pasaría del otro lado a restar. 3.9 al cuadrado menos 5.8 al cuadrado menos 3.4 al cuadrado es igual a menos 2 que multiplica 5.8 que multiplica 3.4 que multiplica a el coseno del ángulo. 3.9 al cuadrado menos 5.8 al cuadrado menos 3.4 al cuadrado es igual a menos 29.99. Menos 29.99. Y esto vendrá siendo igual a menos 2 por 5.8 por 3.4. Menos 39.44 que multiplica a el coseno del ángulo. Esto de aquí está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Ahora, ¿qué es lo que nos falta para dejar ya únicamente este ángulo solo? Nos falta quitar este coseno. ¿Cómo lo quitamos? Está como coseno, pasa del otro lado como coseno inverso. Entonces, este ángulo vendría siendo igual a coseno inverso de menos 29.99 partido menos 39.44. Haciendo esto con nuestra calculadora, nos da que este ángulo tiene un valor de 40.5. Ahora, como ya tenemos el valor de este ángulo, ya podemos trabajar con este triángulo que se nos genera aquí. Tendríamos entonces, este ángulo viene siendo 40.5. Este lado vendría siendo 5.8. Aquí tenemos una altura h. ¿Y qué es lo que nos dice ley de senos? Ley de senos nos dice a partido seno de a mayúscula. Esto vendrá siendo igual a b partido seno de b mayúscula. En este caso, este vendría siendo el a, este vendría siendo el a mayúscula, este vendría siendo el b, este vendría siendo la b mayúscula. Entonces, h partido seno de a
seno de 40.5 es igual a b 5.8 partido seno de b mayúscula. ¿Cuánto es este ángulo de aquí? Es un ángulo recto. Entonces, seno de 90. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de h. El seno de 40.5 está dividiendo, pasaría del otro lado a multiplicar. H vendría siendo igual a 5.8 partido seno de 90, que multiplica al seno de 40.5. H vendría siendo entonces 3.77. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en metros, 3.77 metros. Siguiente problema nos dice: si tenemos un cuadrilátero irregular que tiene las siguientes longitudes, AB es igual a 33.3, BC es igual a 49, CD es igual a 40, AD es igual a 45 y BD es igual a 55.20. Nos dice: determine el área del terreno. Utilice la fórmula de Herón en cada uno de los dos triángulos que forman el cuadrilátero para encontrar el área del cuadrilátero. Como nos dice el problema, se nos generan dos triángulos. Saquemos primero este de aquí. Tenemos 49, 40 y 55.20. Saquemos ahora este de acá. Tenemos 55.20, 45 y 33.3. Entonces, como el problema nos indica que utilicemos la fórmula de Herón para encontrar el área. ¿Cuál es la fórmula de Herón? Recordemos. La fórmula de Herón nos sirve para encontrar el área de un triángulo dado sus tres lados. Y esta nos dice: el área vendría siendo raíz cuadrada del semiperímetro, que multiplica el semiperímetro menos el lado A, que multiplica el semiperímetro menos el lado B, que multiplica el semiperímetro menos el lado C. En este problema tenemos tanto A, tenemos tanto B y tenemos tanto C. Notamos que tenemos sus tres lados de cada uno de nuestros dos triángulos. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos el semiperímetro. Entonces, ¿cómo calcularíamos el semiperímetro? Este vendría siendo la suma de A más B más C, todo esto partido 2. Una vez ya tengamos el semiperímetro, pues lo metemos en nuestra fórmula para encontrar el área y ya obtendríamos pues nuestra respuesta de cada área de cada triángulo. Entonces creamos una expresión para encontrar el área total. Área total vendría siendo entonces el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Encontremos primero el área del triángulo 1. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos primero encontrar el semiperímetro. Este viene siendo A más B más C, es decir, 49 más 40 más 55.20. Todo esto partido 2. Esto es igual a 72.1. Ya tenemos el semiperímetro. Entonces, metiéndolo en nuestra fórmula para encontrar el área del triángulo 1, tendríamos raíz de 72.1 que multiplica 72.1 menos A menos 49 que multiplica 72.1 menos B menos 40 que multiplica A 72.1 menos 55.20. Resolvemos esto con la calculadora y nos da que el triángulo 1 tiene un área de 950.54. Tenemos ya el área del triángulo 1. .54. Ahora vamos con el triángulo 2. Encontramos su área. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos primero encontrar el semiperímetro. Este vendría siendo 33.3 más 55.2 más 45.
todo esto partido 2. Esto vendría siendo 66.75. Teniendo ya el semiperímetro, lo podemos meter a la fórmula para encontrar el área. El área viene siendo entonces raíz de 66.75 que multiplica 66.75 menos un lado A, que multiplica 66.75 menos un lado B, que multiplica 66.75 menos un lado C. Esta área vendría siendo entonces 748.93. Tenemos ya así el área del triángulo 2. Ahora, metámosla en donde hacía falta. Área del triángulo 2 es igual a 748.93. Ahora que dijimos que es la suma de el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 es igual al área total, es decir, toda esta área que es lo que nos piden. Entonces el área total vendría siendo 950.54 más 748.93, 1699.47. ¿En qué unidades estamos trabajando? En metros, por lo cual metros cuadrados. Tenemos ya así este problema. Siguiente problema nos dice encuentre el área del triángulo. ¿Cómo es que encontramos usualmente el área de un triángulo? Esta viene siendo un medio de la base por la altura. Supongamos que tenemos como base estos 45.5. Entonces su altura vendría siendo esto de aquí. ¿Conocemos la base? Sí. ¿Conocemos la altura? No. Sin embargo, podemos expresar la altura en términos de sus lados, para así crear una expresión que al momento de nosotros solo meterle valores, encontramos pues la respuesta. Vamos a llamarle a este lado B, vamos a llamarle a este lado A y vamos a llamarle a este lado C. Vemos que aquí se nos genera este triángulo de aquí. Aquí tenemos un ángulo de 50. Aquí tenemos nuestro lado A, el cual es 29. Y aquí tenemos nuestra altura. ¿Qué tenemos entonces? Si tenemos este ángulo, que vendría siendo el que está enfrente de este ángulo, vendría siendo el cateto opuesto. ¿Qué vendría representando este 29? Vendría representando la hipotenusa. De nuestras razones trigonométricas, ¿cuál es la que nos relaciona tanto opuesto como hipotenusa? Esta viene siendo el seno. Seno del ángulo es igual a opuesto partido hipotenusa. Seno, ¿con qué ángulo estamos trabajando? Con un ángulo de 50. Seno de 50 es igual a opuesto. ¿Cuál viene siendo nuestro opuesto? Nuestro opuesto viene siendo la altura, es igual a altura partido hipotenusa. ¿Cuál es nuestra hipotenusa? 29. Entonces, si despejamos para tener sola la altura, altura vendría siendo el 29 está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar 29 por seno de 50. Entonces, si esto es igual a esto y altura es igual a altura, podemos meter esto aquí y tendríamos el área es igual a un medio de la base. ¿Cuál es nuestra base? Nuestra base es esto de aquí y esto es 45.5, que multiplica a la altura, que habíamos dicho que es la altura, 29 por seno de 50. El área vendría siendo entonces 505.4. ¿En qué unidades estamos trabajando? En centímetros, por lo cual centímetros cuadrados. Un estudiante estima la altura de un árbol alto midiendo primero un árbol pequeño alejado 125 pies del árbol alto. Luego se desplaza de tal manera que sus ojos estén en la visual de las copas y mide después qué tan lejos está el árbol pequeño. Supongamos que el árbol pequeño mide 20 pies de altura.
El estudiante está a 25 pies del árbol pequeño y sus ojos están a 5 pies por arriba del suelo. ¿Cuánto mide el árbol más alto? Entonces tenemos esta figura de aquí. Tenemos aquí la personita de 5 pies. Tenemos aquí el árbol de 20 pies. Y vamos a tener aquí el árbol grande. De aquí para acá nos indican que hay una distancia de 25 pies. De aquí para acá nos indican que hay otra distancia de 125 pies. Nos indican que la persona mide 5 pies. El árbol pequeño mide 20 pies y nos piden encontrar la altura del árbol grande. Vamos a llamarla H mayúscula. Vemos que se nos generan dos figuras, un triángulo y un rectángulo. Y además vemos que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Entonces este lado de acá pues también vendrá siendo 5. Entonces vamos a encontrar esta altura de aquí, la cual vamos a llamar H minúscula. ¿Y qué vendría siendo H minúscula más 5? Pues vendría siendo H mayúscula. ¿Y H mayúscula qué es? La altura del árbol. Entonces creemos nuestra expresión para encontrar la altura del árbol. Altura del árbol vendría siendo H más 5. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar entonces? Tenemos que encontrar el valor de H. ¿Cómo lo hacemos? Vemos que aquí tenemos un triángulo en el cual esto de aquí viene siendo igual a esto de acá. Saquemos este triángulo. Como dijimos, esto de aquí es esto de acá. Entonces sería 125 más 25. Esto viene siendo 150. Aquí tenemos el valor de H. ¿Y podemos sacar algo más? Sí. Vemos que aquí se nos genera otro triangulito. Analicemos este triangulito. ¿Cuánto viene siendo esto de acá? Esto de acá viene siendo 25. ¿Cuánto viene siendo esto de acá? Esto de aquí, pues viene siendo 15. ¿Por qué? Si todo esto es 20 y esto es 5, ¿cuánto sería esto de acá? Pues sería 20 menos 5, 15. Entonces, saquemos este triangulito. El triangulito dijimos que tenía lados de 25 y de 15. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos dos triángulos semejantes. Este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de acá. Trabajemos por semejanza de triángulos y tendríamos H es a 15 y esto es igual a 150 es a 25. H es igual a 150 partido 25. El 15 está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. 150 partido 25, 6. 6 por 15, 90. H minúscula es igual a 90. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta H minúscula? ¿Qué habíamos dicho que era la altura general? La altura general es H minúscula más 5. Entonces la altura del árbol grande vendría siendo 90, que es H más 5. La altura del árbol vendrá siendo 95. ¿En qué estamos trabajando? En pies. Tenemos ya así la respuesta a este problema. Siguiente problema nos dice calcular el perímetro del cuadrilátero si sus diagonales miden 16 y 12 centímetros. ¿Cuál viene siendo su perímetro? Su perímetro viene siendo la suma de sus lados. La suma de este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá. Entonces perímetro es igual a 4 veces L. Pero ¿cómo encontramos L? El problema nos indica que las diagonales miden 16 y 12. Aquí vendría siendo 16 y aquí vendría siendo 12. ¿Qué pasa cuando tenemos estas diagonales? Si tenemos estas diagonales, ¿qué pasa si las partimos a la mitad? Aquí vendría siendo 6 y 6 y aquí vendría siendo 8 y 8.
¿Y qué se nos generan aquí? Se nos generan triángulos rectángulos, en donde mediante Pitágoras pues podemos encontrar este valor. ¿Y qué es este valor? Este valor es L. Entonces encontremos L mediante Pitágoras. L vendría siendo igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. L es igual a raíz de 100. L es igual que 10. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta L? Nos va a servir pues para encontrar el perímetro. Como habíamos dicho, perímetro es igual a 4 veces L. ¿Cuánto es L? 10. Perímetro es igual a 40. ¿En qué estamos trabajando? En centímetros. Su perímetro va a ser de 40 centímetros. Siguiente problema nos dice: la figura nos muestra un rectángulo donde el largo supera el ancho en 20 centímetros con un cuadrilátero inscrito en los puntos medios de sus lados. Si el perímetro del rectángulo mide 100 centímetros, calcule el área de la región sombreada. Entonces, analizando nuestro problema, vemos que nos dice: el largo supera al ancho en 20 centímetros. Entonces vamos a tener el largo, el cual lo vamos a llamar L, y vamos a tener el ancho, el cual lo vamos a llamar A. ¿Qué nos dice? Nos dice que el largo es igual que el ancho, solo que 20 centímetros más grande. Entonces el largo es igual al ancho, solo que 20 centímetros más grande. ¿Qué más nos dice? Nos dice que está inscrito, nos dice que este cuadrilátero está inscrito en sus puntos medios. Entonces, esto vendría siendo A más 20 partido 2. Aquí también tendríamos A más 20 partido 2. Aquí sería A partido 2 y aquí sería A partido 2 también. Si el perímetro del rectángulo mide 100 centímetros, calcule el área de la región sombreada. A ver, si el perímetro es igual a 100 centímetros, esto nos quiere decir que este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá es igual que 100. Entonces representémoslo. 2 veces A más 2 veces A más 20 es igual que 100. ¿Qué se nos generó aquí? Se nos generó una ecuación en la cual podemos encontrar el valor de A. 2A más 2A más 40 es igual que 100. 2A más 2A, 4A es igual a 100, el 40 está sumando, pasa a restar. 4A es igual a 60. A es igual a 60 partido 4. A es igual a 15. Entonces, este lado viene siendo A, es decir, 15. Este lado viene siendo A más 20, es decir, 15 más 20. Este lado vendrá siendo 35. Ya teniendo los lados, podemos crear una expresión para encontrar el área sombreada. El área sombreada vendría siendo el área total menos el área no sombreada. Si al área total le quitamos el área no sombreada, es decir, estos 4 pedacitos, ya únicamente nos queda esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí es el área sombreada. Entonces, área sombreada es igual a área total menos área no sombreada. Encontremos primero el área total. ¿Qué es el área total? El área de un rectángulo. ¿Cómo encontramos el área de un rectángulo? Base por altura. 35 por 15. El área total vendría siendo 525. Marquemos que ya tenemos el área total. Ahora, ¿cómo es que encontramos el área no sombreada? ¿Qué figura generan? Generan triángulos. ¿Cuántos triángulos? 4. Entonces, el área no sombreada vendría siendo 4 veces el área de un triángulo. Entonces, área no sombreada vendría siendo 4 veces, como es que encontramos el área de un triángulo, un medio de la base por la altura. ¿Cuál vendría siendo la base? Agarremos un triángulo. La base vendría siendo esto de aquí. Y esto de aquí es 35 partido 2. Porque como dijimos, si todo esto es 35 y esto está en la mitad, pues aquí sería 35 partido 2. La altura.
La altura viene siendo esto de aquí. ¿Cuánto vendría siendo? Vendría siendo 15 partido 2. ¿Por qué? Si todo esto es 15 y aquí está la mitad, aquí sería 15 entre de 2. Entonces ya podemos meter nuestros valores para encontrar el área no sombreada. El área no sombreada vendría siendo 4 veces, porque son 4 triángulos, repito, 1/2 de la base por la altura. Resolviendo con nuestra calculadora, nos da que el área no sombreada es de 262.5. Ya tenemos entonces el área no sombreada. ¿Qué expresión nos daba el área sombreada? El área sombreada nos la daba el área total menos el área no sombreada. Entonces, área sombreada vendría siendo área total, 525, menos área no sombreada, 262.5. Área sombreada vendría siendo 262.5. Es decir, tanto la mitad está sombreada como la otra mitad no lo está. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en centímetros, por lo cual 262.5 centímetros cuadrados. Siguiente problema nos pide, hay el perímetro y el área del pentágono regular. Entonces tenemos un pentágono en la cual tenemos que encontrar el perímetro y también tenemos que encontrar su área. ¿Cómo es que encontramos el perímetro? Vemos que el pentágono tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el perímetro vendría siendo 5 veces su lado. Los lados vendrían siendo estos de aquí. ¿Y cuánto viene siendo un lado? Si la mitad de un lado es 3, el lado completo vendría siendo 3 más 3, es decir, 6. Perímetro vendrá siendo 5 que multiplica 6. El perímetro entonces vendría siendo 30. En que estamos trabajando en centímetros. Ahora, ¿cómo es que encontramos el área? Vemos que el área se conforma mediante estos triangulitos. ¿Cuántos de estos triangulitos tendríamos? A ver. Aquí tendríamos uno más. Aquí tendríamos otros 2. Aquí tendríamos otros 2. Aquí tendríamos otros 2. Y aquí tendríamos otros 2. ¿Cuántos nos salieron? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces el área está conformada por 10 triangulitos. Entonces el área vendría siendo 10 veces el área de un triángulo. ¿Y cómo es que encontramos el área de un triángulo? 1/2 de la base por la altura. El área vendría siendo entonces 10 veces 1/2. ¿Cuál es la base de un triángulo? La base viene siendo 3. ¿Cuál es la altura? ¿La conocemos? No, no la conocemos. Sin embargo, la podemos encontrar mediante Pitágoras. Saquemos este triangulito verde. Tenemos lados de 3, hipotenusa de 5 y una altura de A. Encontramos la altura. Altura vendría siendo raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Altura vendría siendo raíz de 16, altura vendría siendo 4. Ojo, aquí se usa menos porque en la fórmula de Pitágoras no estamos buscando la hipotenusa, sino que estamos buscando otro cateto. Entonces lo que está sumando pasa a restar. Entonces ya teniendo A, la cual es la altura, la sustituimos. Entonces A es igual a 3. 3 por 4, 12. 2 dentro de 2, 6. 6 por 10, 60. ¿60 qué? 60 centímetros cuadrados. Tenemos ya así este problema. Siguiente problema nos dice hallar el área de un hexágono inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio. Entonces tenemos que encontrar el área de esta figura. ¿Qué es lo que conforma el área de esta figura? El área de esta figura, como vemos, la conforman triangulitos. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro triángulo, aquí tenemos otro triángulo y por último, aquí tenemos otros 2 triángulos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Entonces el área vendría siendo 6 veces el área de un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? En un hexágono regular inscrito, en un círculo como en nuestro caso, los 6 triángulos formados son triángulos equiláteros. Entonces, ¿qué triángulo tenemos? Tenemos un triángulo equilátero. ¿Y cómo era la fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero? Esta vendría siendo raíz de 3 partido 4 por L al cuadrado. Recordemos que esta fórmula para encontrar el área solo aplica para los triángulos equiláteros. Entonces el área de un triángulo equilátero vendría siendo raíz de 3 partido 4 que multiplica a L. ¿Cuál es el valor del lado? El lado viene siendo 4. No está de más mencionar que aquí también es 4 y aquí también es 4. Entonces 4 al cuadrado. Entonces raíz de 3 que multiplica a 4 al cuadrado, 16. 16 dentro de 4, 4. Entonces el área de este triángulo equilátero de 1 vendría siendo 4 que multiplica a raíz de 3. Pero solo encontramos 1, tenemos 6, es por eso que lo multiplicamos por 6. Entonces el área vendría siendo 6 veces 4 por raíz de 3. El área total vendría siendo entonces 24 que multiplica a raíz de 3, en que estamos trabajando en centímetros, por lo cual centímetros cuadrados. Tenemos ya así este problema. Siguiente problema nos dice calcular el área de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 centímetros y su lado mide 17. Entonces, D vendría siendo 30, D vendría siendo 16 y L vendría siendo 17. ¿Cómo es que encontramos el área de esta figura? Es un rombo. Y el área de un rombo la encontramos como diagonal mayor más diagonal menor partido 2. ¿Cuál es nuestra diagonal mayor? 30. Diagonal menor, 16. Partido 2, esto es igual a 30 más 16, 46. 46 partido 2, 23. 23 centímetros cuadrados. Tenemos ya así este problema. Sea un triángulo de lados conocidos, siendo estos A es igual a 40, B igual a 25 y C igual a 30. Calcule su área por la fórmula de Herón. ¿Cuál es la fórmula de Herón? La fórmula de Herón nos sirve para encontrar el área. Y esta fórmula nos dice raíz cuadrada de el semiperímetro que multiplica el semiperímetro menos el lado A, que multiplica el semiperímetro menos el lado B, que multiplica a el semiperímetro menos el lado C. De aquí, ¿qué conocemos? Conocemos el lado A, conocemos el lado B y conocemos el lado C. Ya nos lo dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? No conocemos cuánto es el semiperímetro. Sin embargo, el semiperímetro es igual a la suma de A más B más C, todo esto partido 2. Una vez ya tengamos esto de aquí, ya lo podemos meter acá y efectuar la operación normal y ya nos da el área. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? Pues el semiperímetro. Vendría siendo A más B más C. 40 más 25 más 30. Todo esto partido 2. El semiperímetro viene siendo igual a 40 más 25 más 30, 95. 95 dividido 2, 47.5. Tenemos un perímetro de 47.5. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Viene siendo lo que no sabíamos su valor, que es el semiperímetro. Lo sustituimos y el área vendría siendo igual a raíz de 47.5 que multiplica a 47.5 menos A menos 40 que multiplica a 47.5 menos B menos 25 que multiplica a 47.5 menos C menos 30. El área vendría siendo entonces 374.53. ¿En qué estamos trabajando? En metros, por lo cual metros. Siguiente problema: determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual a un cuadrado de 12 centímetros de lado.
Entonces nos dice que tenemos un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que sus tres lados van a ser iguales. Entonces, si tenemos un triángulo equilátero, vamos a tener L, L y L. Nos pide que determinemos su lado, es decir, que encontremos el valor de L. Y nos dice, cuyo perímetro es igual al de un cuadrado de 12 centímetros de lado. ¿Cómo es que encontramos el perímetro de este triángulo? Perímetro es igual a L más L más L. Es igual a 3 veces L. Y este 3 veces L, es decir, el perímetro de este triángulo equilátero, es igual al de un cuadrado de 12 centímetros de lado. Entonces tenemos un cuadrado, el cual viene teniendo 12 centímetros de lado. Como es un cuadrado, pues tiene los lados iguales. Y nos dice que este perímetro de este cuadrado es igual al perímetro de este triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro de este cuadrado? 12 más 12 más 12 más 12. Es decir, 4 veces 12. Ya que es igual, viene siendo igual al perímetro del triángulo equilátero. ¿Y cuál es el perímetro del triángulo equilátero? Viene siendo 3 veces L. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de L. El 3 se está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. 4 que multiplica 12 partido 3 viene siendo igual que L. 12 dentro de 3, 4. Por lo cual 4 por 4 es igual a L. L es igual a 16. Entonces L es igual a 16. Ya determinamos el lado del triángulo equilátero. Y nos preguntan, ¿serán iguales sus áreas? ¿Cómo es que encontramos el área de un triángulo equilátero? Para encontrar el área de un triángulo equilátero, podemos utilizar la fórmula. Raíz de 3 partido 4 que multiplica L al cuadrado. Raíz de 3 dividido 4 que multiplica a 16 al cuadrado. Usando nuestra calculadora nos da que este triángulo equilátero tiene un área de 64 que multiplica a raíz de 3. Ahora, ¿cómo es que encontramos el área de un cuadrado? Esta viene siendo lado al cuadrado. ¿Cuáles son sus lados? 12. 12 al cuadrado es igual a 144. ¿Es igual esta área con esta área? No, por lo cual sus áreas no son iguales y ya tenemos el lado del triángulo equilátero. Siguiente problema nos dice, una persona se aleja caminando de un poste cuyo foco de luz está a 6 metros por arriba del suelo. La persona tiene una estatura de 2 metros. ¿Cuánto mide la sombra de la persona cuando esté a 10 metros del poste? Entonces vemos que aquí tenemos un triángulo en general. De este triángulo podemos sacar dos triángulos. Este grande y adicional podemos sacar este pequeño. ¿Qué información tenemos del grande? Del grande nos dice que tiene una altura de 6. Todo esto vendrá siendo 10 más x. Vamos con el pequeño. Nos dice que tiene una altura de 2. Y esto de aquí pues viene siendo x. Lo que nos piden es encontrar la sombra de la persona. Es decir, esto de aquí, es decir, pues x. Vemos que son triángulos semejantes, entonces 6 es semejante a 2 y 10 más x es semejante a x. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. 6x es igual a 2 que multiplica 10 más x. 6x es igual a 20 más 2x. 6x menos 2x es igual a 20. 6 menos 2, 4x es igual a 20. X vendría siendo igual a 20 partido 4. X vendría siendo igual que 5 metros. Entonces, cuando esta persona está a una distancia de 10 metros, su sombra vendrá siendo de 5 metros. Siguiente problema, un hombre de 6 pies de estatura desea encontrar la altura de un edificio de 4 pisos. Mide la sombra del edificio y encuentra que es de 28. Y mide también su propia sombra, la cual es 3.5 pies de largo. ¿Cuál es la altura del edificio? Vemos que se nos generan dos triángulos, este de aquí y este de acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande para pues notarlo mejor. ¿Son triángulos estos semejantes? Sí, ya que la sombra que el sol genera hace que tanto este ángulo sea igual que este ángulo de aquí.
Aquí ya sabemos que es 90 y por consiguiente este ángulo vendría siendo igual que este. Entonces, ¿qué lados tenemos del triángulo grande? Aquí viene siendo h y aquí viene siendo 28. Del lado del triángulo chiquito aquí viene siendo 6 y aquí viene siendo 3.5. Lo que nos piden es encontrar la altura del edificio. Entonces, mediante semejanza de triángulos, pues lo podemos encontrar. H es semejante a 6, así como 28 es semejante a 3.5. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de h. 3.5 que multiplica h es igual a 28 por 6. H vendría siendo igual a 28 por 6 dividido 3.5. H es igual a 48. Entonces este edificio tiene una altura de 48. ¿En qué estamos trabajando? En pies. 48 pies. Siguiente problema nos dice los catetos de un triángulo rectángulo que miden 24 y 10 metros. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52? Entonces nos dice que este triángulo es semejante a este triángulo de aquí. Ambos son triángulos rectángulos, por lo cual se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Vamos a llamarle a este lado C, vamos a llamarle a este lado Y y vamos a llamarle a este lado Z. Del primer triángulo, como es rectángulo, tiene que cumplirse la propiedad que nos dice C al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. C al cuadrado vendría siendo igual a 676. Ponemos en raíz, C vendría siendo igual a 26. Entonces C es igual a 26. Como nos dice que son semejantes, esto quiere decir que 26 vendrá siendo semejante a 52. 24 vendrá siendo semejante a Y. Y 10 vendría siendo semejante a Z. Aquí se nos puede generar una ecuación en donde podemos encontrar el valor de Y. Ya teniendo el valor de Y, aquí se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar pues el valor de Z. Encontremos primero el valor de Y. 26Y es igual a 24 por 52. Y es igual a 24 por 52 partido 26. Y es igual a 48. Ya que ya tenemos el valor de Y, podemos encontrar mediante esta ecuación el valor de Z. 24 que multiplica Z vendría siendo igual a 48 por 10. Z vendría siendo igual a 48 por 10 partido 24. Z vendría siendo igual a 20. Entonces, para que estos triángulos sean semejantes, un triángulo debe ser de lados 24, 10, hipotenusa 26, y el otro debe ser de lados 48, 20 y de hipotenusa 52. Podemos comprobar que esta sea la respuesta. A ver, ¿qué dijimos que teníamos que hacer para saber que un triángulo efectivamente es triángulo o rectángulo? Tendríamos que hacerlo mediante Pitágoras. 52 al cuadrado es igual a 48 al cuadrado más 20 al cuadrado. A ver, resolvamos esto con la calculadora. 48 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a 2704. ¿Cuánto es 52 al cuadrado? Pues también 2704. Efectivamente, esta viene siendo la respuesta del problema.